7:03 hora de Venezuela. Hemos visto recientemente la fotografía en primera página de Últimas Noticias, alfombra roja para el embajador de Venezuela en Colombia, allí con el Palacio de Nariño al fondo. Y vamos a montarnos en el análisis del tema que puede no solamente incluir a Venezuela y a Colombia, sino también triangular el contexto con las relaciones con Estados Unidos. Me acompaña, es mi primer entrevistado de hoy, Ricardo Corzo Moreno, analista internacional con diplomado en ética y políticas públicas y en liderazgo, consultor en temas de Estados Unidos. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, un placer y un honor estar aquí contigo y un saludo a toda la audiencia que nos escucha en Venezuela por Unión Radio y también por IBC en internacional. Bueno, se nos dice que comienza una reconstrucción, ya formalmente se restablecen las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Más allá de lo que hasta ahora suele hablarse en materia comercial, de frontera, ¿cómo podemos ir a una perspectiva profunda en lo posible para la relación de estos dos países y también tomando en cuenta el papel de los Estados Unidos? La relación de Venezuela y Estados Unidos y Colombia, tú haces muy bien en hacer la comparación del triángulo porque va a ser una relación triangular. Pero vamos a iniciar con Colombia y Venezuela, que son dos hermanos morochos, que están unidos por un cordón umbilical, que es una gran frontera que tenemos geográfica, y que ninguno de los dos países puede irse a otro lado. O sea, estamos obligados por la geografía y por la soberanía de Dios a vivir juntos. No hay mudanza posible. No hay mudanza posible, eso es una cosa. Ahora, el asunto es cómo tú ves esa relación. Bueno, desde la perspectiva de Venezuela, históricamente, por la gesta, digamos, independentista, siempre se ha tratado de ver a Colombia como un país hermano. Resulta que yo no estoy tan seguro si desde Colombia hacia Venezuela se mira desde la misma perspectiva. A mí me parece más bien que ellos nos ven como un país vecino, que es una cosa distinta. Y esto es algo que ha sido transversal en todos los gobiernos de la historia republicana venezolana. ¿En qué te basas para tener ese punto de vista? Creo que en las relaciones históricas de la diplomacia colombiana y de la diplomacia venezolana, las cuestiones limítrofes, la pérdida de territorio, las acciones del Estado, fíjate que no me refiero a un partido político ni un gobierno, sino al Estado colombiano históricamente en el ámbito internacional con Venezuela, las posiciones tan distintas que ambos países o ambos estados toman en la política internacional. No tenemos el tiempo para irnos a la historia, ¿no? Vamos a hablar del presente. Bueno, desde la época más moderna, no han sido unas relaciones, digamos, óptimas, como no son óptimas las relaciones entre México y Estados Unidos, dos países que también tienen una frontera geográfica muy, muy amplia, ¿no? Por eso alguien por allí, un prócer mexicano dijo, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No voy a decir lo mismo en cuanto a Venezuela y Colombia, pero siempre han habido cuestiones en la relación que crean tensión, principalmente cuestiones geográficas, pero también las cuestiones de la frontera. Ahora, en los últimos años, el deterioro en la relación fue terrible, al punto que se rompieron relaciones, cosa que nunca debió ocurrir. Desde mi perspectiva, yo creo que es algo muy positivo que ha hecho tanto el presidente Petro como el presidente Maduro, de tomar la iniciativa de restablecer esas relaciones que se habían rotas y que trajo consecuencias, digamos, terribles para ambos países. En Venezuela tenemos aproximadamente 5 millones de colombianos y colombos venezolanos, hijos de colombianos. Yo soy uno de ellos. Mi madre fue una inmigrante venezolana, finales de la década de los 60. Ahora tenemos, depende a quién le preguntes, entre 1,5 millones y 2 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Entonces ahí hay una población que es afectada por la ruptura de esas relaciones. No tenían servicios consulares. De hecho, todavía no hay servicios consulares para ambas poblaciones en ambos lados de la frontera. Partidas de nacimiento, registros de defunción, pasaportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa gran población migrante, tanto allá como aquí, ha perdido derechos y han perdido la legalidad de poder tener un documento de identidad, que es lo básico para cualquier ser humano al cruzar fronteras. Ese es un aspecto, ¿no? El otro aspecto es el tema político, que es un poquito más candente, es un poquito más tenso entre ambas naciones,
Creo que durante el gobierno del presidente Uribe fue cuando hubo una tensión muy fuerte y el presidente Chávez aquí en Venezuela, hubo una tirantez, pero nunca se llegó totalmente a la ruptura de relaciones, cosa que se ocurre con el último gobierno que hubo en Colombia, Duque, el presidente Duque, y bueno, el presidente Maduro, se rompen las relaciones y esto trae consecuencias nefastas para ambas naciones en el tema humano, pero también en el tema comercial, que es el que más usualmente se aborda, ¿no? Las grandes pérdidas multimillonarias para empresas tanto venezolanas como colombianas por, digamos, la restricción en el comercio bilateral. Pero también entonces a eso se aumenta el drama de la migración, la situación de la frontera, de la inseguridad en esa gran frontera que tenemos, el estado Táchira, el estado Apure, el estado Amazonas, etcétera, etcétera, el estado Zulia y del otro lado, por supuesto, en Colombia, el norte de Santander, toda la costa atlántica, ¿no? Toda esa frontera, que bueno, que grupos irregulares, tanto de la guerrilla, de las disidencias de la guerrilla, de los grupos paramilitares, el narcotráfico, la trata humana ahora, ¿verdad? El secuestro, es decir, una situación totalmente terrible, y luego entonces la gran migración que es empujada hacia los caminos verdes, hacia las trochas, porque los puentes, tanto el puente internacional Simón Bolívar como en el Arauca y los otros pasos fronterizos, que era el fluido más grande de migrantes en el continente después de la frontera de México y Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, entre California y México está la ciudad de Tijuana y San Diego. Ese es el paso fronterizo de mayor movimiento, también en el Paso, Texas. Después de esos, seguía Cúcuta y San Antonio del Táchira. Y a más restricciones fronterizas, mayor el negocio de quienes se mueven clandestinamente, ¿verdad? Por supuesto, porque entonces viene el cobro de vacunas, el cobro de peajes, el cobrar por... Es decir, una situación terrible. Y la población que vive a ambos lados de la frontera, nuestros compatriotas del estado Táchira saben que es así, y también en el norte de Santander, son hermanos morochos que dependen el uno del otro para el comercio, para la sobrevivencia, para el día al día. Ambos alejados de ambas capitales, ¿verdad? Cúcuta alejada de Bogotá, San Antonio del Táchira muy alejada de Caracas. Entonces ellos se buscan, se entienden, buscan maneras de sobrevivir, y todo eso fue afectado por la ruptura de relaciones diplomáticas. Qué interesante. Amigos, están escuchando y viendo a Ricardo Corzo Moreno, analista internacional con diplomado en ética y políticas públicas y en liderazgo, consultor en temas de Estados Unidos. Yo quisiera que al regreso analizaras de qué manera esta reapertura de relaciones entre Colombia y Venezuela puede llevar a los Estados Unidos a cambiar su política exterior hacia Venezuela, a tomar decisiones, nuevas acciones, y de qué manera, de modo recíproco, Estados Unidos puede influir. ¿Qué tipo de influencia puede tener ahora? ¿Qué tipo de presencia cuando se intenta reconstruir la relación entre Colombia y Venezuela? Amigos, volveremos. Bueno, el canciller venezolano afirma que Venezuela está presta a cualquier tipo de conversaciones con Washington. Yo creo que eso ya ha quedado demostrado, así como también de parte de Biden, porque hasta donde sabemos, por lo menos 2 misiones del gobierno de los Estados Unidos se han reunido con representantes del gobierno venezolano. Ricardo Corzo Moreno está con nosotros, analista internacional con diplomado en ética y políticas públicas y en liderazgo, consultor en temas de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se espera de este escenario tal cual como trata de definirse? Es un escenario complejo. Quisiera ir un poquito atrás. También hubo una ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos, cosa que desde mi punto de vista fue un error. Creo que Estados Unidos no supo leer muy bien y sigue sin leer muy bien lo que está ocurriendo geopolíticamente en nuestro continente, que se balancea de un péndulo hacia otro. Los pueblos se balancean y deciden. El caso de Chile es un ejemplo, el caso de Brasil es otro ejemplo, el caso de Argentina es otro ejemplo, aquí en Venezuela también, y etcétera, etcétera. México. Ante todo esto, Estados Unidos
ha querido tratar todavía de un poco esa mentalidad en ciertos sectores de utilizar a América Latina como su patio trasero y tratar de decidir o influenciar lo que los pueblos deciden o no deciden en sus gobiernos. Entonces, durante la administración de Trump, se llevó a Trump y también los Estados Unidos a un callejón sin salida, porque se plantearon muchas cosas que decían que estaban sobre la mesa, desde una posible intervención militar hasta acciones que llevaban a tratar de desestabilizar el sistema político venezolano desde afuera. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con un gobierno por temas ideológicos, por temas políticos, pero tú nunca puedes usar tu influencia militar, tu influencia económica para tratar de cambiar esos gobiernos. Eso es una cosa que tienen que decirle a los pueblos. Ahora, Colombia siempre ha sido el principal aliado de los Estados Unidos. Por supuesto, Colombia siempre ha tenido históricamente gobiernos más conservadores, aunque se han movido de centro derecha a derecha, ¿verdad? Como el caso del gobierno de Santos, el caso del gobierno Uribe, el caso de Duque. Pero ahora se lleva una sorpresa a Estados Unidos y muchos en el continente que nadie esperaba, incluso aquí en Venezuela, que ganara Petro. Yo me atreví en uno de los programas de un radio a decirlo unas 2 semanas antes que yo veía con muchas posibilidades el éxito de Petro. Ahora, Petro hizo algo muy inteligente, Eduardo. Él empezó a tender puentes siendo senador y ya como precandidato y como candidato con sectores moderados de los Estados Unidos. Por ejemplo, puedo citar al senador Bernie Sanders, que representa, digamos, el ala más progresista del Partido Demócrata. Él empezó una comunicación, primero un poco de bajo perfil con ese influyente senador, luego un poquito más amplia. Eso le permitió a él tender puentes con sectores moderados del Partido Demócrata y tratar de mostrar que él no era el guerrillero con el fusil al hombro que lo habían pintado. El peligro. El gran peligro. Y bueno, entonces está demostrando ahora Petro como presidente ser muy equilibrado. Yo creo que el nombramiento de Álvaro Leiva Durán, que no viene precisamente del M-19, sino que viene de sectores conservadores de Colombia como su canciller, es una muestra de esto. También el nombramiento de Armando Benedetti, o sea, uno de sus 3 hombres de confianza, uno de sus principales operadores políticos, como su embajador en Venezuela. ¿Okay? A esto responde el presidente Maduro, pues con la designación de Félix Plasencia, que fue nuestro embajador en China, nuestro embajador en Rusia, una persona de alto perfil, y fue canciller. Es decir, estamos hablando que hay 2 embajadores de muy alto nivel en ambas naciones. Vuelvo a Estados Unidos. Bueno, ¿qué ha hecho Biden? Tímidamente ha tratado de dar cambios en su política exterior hacia Venezuela, ha establecido algún tipo de diálogo, ha cesado por lo menos en la retórica, ha bajado mucho la retórica del cambio de régimen y ahora habla de que necesita entenderse con Venezuela. Yo creo que la entrada de Petro a Colombia va a ayudar mucho esto, porque Estados Unidos necesita a Colombia, es su principal aliado en América Latina. Hay 7 bases norteamericanas en territorio colombiano, eso hay que decirlo. Hay un problema serio del narcotráfico, del cual Estados Unidos es el principal consumidor, pero también hay un problema serio con las guerrillas, las disidencias de las guerrillas, el ELN, que aún no se ha, digamos, terminado de pacificar, y entonces Venezuela puede ayudar mucho en esas conversaciones. De hecho, Venezuela era acompañante y garante del proceso de diálogo que tuvo la FARC con Colombia. Las reuniones en La Habana entre delegaciones del gobierno colombiano y el gobierno, las guerrillas y representantes de otros países, entre ellos Venezuela. Esas negociaciones se tienen que reactivar para que realmente haya paz en Colombia y Venezuela puede acompañar a Colombia. Yo creo que allí es donde Petro entiende que es necesario el entendimiento no solamente comercial, no solamente consular, sino el entendimiento político con el gobierno de Venezuela, porque a la final del día la paz de Colombia es la paz de Venezuela y la paz de Venezuela es la paz de Colombia. El triunfo de Petro, por ejemplo, es una consulta, no quiero rebuscar nada, pero puede influir en las decisiones que pueda tomar en lo sucesivo Biden con respecto al bloqueo en Venezuela. Y ahí mismo también te pregunto, a propósito del término patio trasero, hay gente que dice que, o lo venía diciendo, que Venezuela no está precisamente en las prioridades de la agenda de los Estados Unidos. Eso puede estar variando.
Yo diría que América Latina nunca ha estado en las primeras 10 prioridades, porque Estados Unidos es un país todavía hoy. Sí, su política exterior es tan amplia y está tan concentrada mayormente en el Medio Oriente, ¿verdad? Y ahora, pues, por supuesto, el tema de China y el tema de Rusia, que ese es otro tema. Sin embargo, diciendo esto, por supuesto que Venezuela, por el hecho de que es la reserva petrolera más grande del mundo, por el hecho de que Estados Unidos ahorita necesita por lo menos 1 millón de barriles para poder abastecer completamente su mercado interno, 900.000 barriles que recibía de Rusia y que ahora por el embargo petrolero que están haciendo en contra de Rusia no lo están recibiendo. Entonces sí tiene cierta importancia, no la gran importancia que muchos, especialmente en los sectores de oposición venezolanos, han querido mostrar. En la mañana se levanta el presidente de los Estados Unidos, lo primero que piensa es ¿qué voy a hacer con Venezuela? Eso no es así. Pero por supuesto que sí tiene importancia. Creo yo que va a ir tímidamente porque por supuesto hay políticas internas allí, las presiones especialmente en el Senado, que la paridad está tan empatada allí, 50 y 50 y un voto de desempate. Vienen elecciones al Congreso de Estados Unidos en noviembre. Si tú me preguntabas a mí hace 2 meses, yo decía los demócratas van a perder de calle, tanto la Cámara Baja como el Senado. Ahorita ya no estoy tan seguro. Yo creo que el Senado está competitivo. Hay unos 7, 8 estados donde se muestra que hay muchas posibilidades de que los demócratas pudieran retener el Senado. No quizás lo mismo en la Cámara Baja. Y lo digo porque esto va a influir mucho en lo que el presidente Biden pueda o no hacer en relación a Venezuela para el futuro. Bueno, gracias por esta interesante conversación que habrá que retomar en seguimiento a una situación que es cambiante, que tiene tantos matices. Ricardo Corzo Moreno, analista internacional con diplomado en ética y políticas públicas y en liderazgo, consultor en temas de Estados Unidos. Hasta pronto. Hasta pronto. Amigos, volveremos.